Querida tribu, sean ustedes bienvenidos a una aventurita y un video más. El día de hoy me encuentro en una parte a las afueras de Mérida, porque hoy vamos a conocer una casa muy particular, muy peculiar, que llevó mucho ingenio, un golpe de suerte para encontrar lo que encontró para adaptar a esta propiedad. Podrán haber arquitectos famosos con grandes obras por todo el mundo, pero este señor le echó coco, consiguió lo que quería e hizo algo único y hoy lo vamos a conocer. Por respeto a la privacidad del dueño de esta propiedad, no voy a revelar ni su nombre ni la ubicación de la propiedad. Así que si alguien está viendo este video y de pura casualidad ubica dónde está, por favor, vamos a respetar la privacidad del señor y no vamos a revelarla para que, pues bueno, aquí estamos para mostrarles lo que hay y lo que va a hacer, porque ya me dijo que más adelantito se viene un proyecto todavía más bonito, más ambicioso, así que tendremos que regresar próximamente a ver cómo queda el proyecto final, porque hoy está en proceso de... y nos dio permiso y nos dio chance de entrar a conocerlo y se los voy a mostrar. Y en la aventura de hoy me acompaña el buen Dani Gons. A Dani Gons ya lo han visto en otros videos, en Río Salvaje, en El Pueblo Fantasma. Sí, y... creo que esos dos nada más. Esos dos, bueno, pues este es el tercero y todavía vienen muchísimos más. ¿Cómo anda, bandita? Hoy vamos a estar acompañando a explorar este avioncito. ¿Cómo lo viste? La verdad es que es algo precioso. Son cosas que te puedes encontrar en Yucatán que ni siquiera tienes idea que existen. La verdad es que vale la pena que lo podamos conocer. Ahorita vamos a ver qué tal. Nos estaba contando el señor que conseguir este avión fue verdaderamente, como les decía hace rato, un golpe de suerte. ¿Por qué va esto? Bueno, nos estaba contando que él compra este terreno hace ya varios años y que sus vecinos pues ya estaban construyendo todo. Entonces él dijo, yo estoy un poquito atrasado con la construcción y todo. Dijo, quiero hacer algo único. Bueno, el señor fue ferrocarrilero y quiso decir, bueno, pues vamos a poner algo de trenes. Bueno, fue un tema y bueno, no se pudo. Luego que un camión tampoco se pudo. Y luego un conocido, la vista le está diciendo que hay un avión en el aeropuerto que estaba despegando y se cayó y se clavó. No. Y que pues, lo necesitaban sacar de allá porque estaba costando 1,000 pesos al día tener el avión allá. Entonces pues dice, ¿sabes qué? Espérate, no le muevas, yo lo quiero. Entonces él compra la mitad de este avión y su sobrino compra la otra mitad. Y pues bueno, obviamente una de las preguntas que le hice al señor es, pues ¿cómo trajeron el avión hasta acá? Les estaba comentando que con una grúa bastante amplia, bastante grande, es una plancha bastante amplia y que las maniobras pues fueron todo un dilema, que cuando estaban saliendo del aeropuerto que estaba así a punto de rozar con el letrero de bienvenidos a Mérida y en ese momento se asoma un policía federal y les dice, oye, ¿qué está pasando? No sé qué. Y que bueno, al final de cuentas el federal les echó la mano y los escoltó prácticamente desde el aeropuerto hasta el periférico, que era como que la parte más difícil de maniobrar la grúa. Ya una vez en periférico, pues bueno, ya agarraron rumbo a donde tenían que traer el avión y pues hoy en día está acá. También le estaba preguntando, bueno, pues fue que lo pusieron acá porque vemos que tenemos esta base de concreto de ambos lados y el avión está en la parte de arriba, está elevada aproximadamente unos 2 metros y cachito. Y nos estaba comentando que entre vecinos y amigos le echaron la mano, que fueron como 25 personas que vinieron a poner esto y pues bueno, que les tomó de 9 de la mañana a 4 o 5 de la tarde más o menos poder ponerlo donde está hoy en día y pues chéquense. Qué chulada, ahora vamos a conocerlo desde adentro. Y ahora sí, tribu, ya estamos en el interior. Y allá está el interior del avión. Hay que tener cuidado porque ahí hay un panal de avispas, entonces hay que entrar con mucho cuidado porque no queremos que nos piquen, porque la carrera al coche está un poquito larga y mínimo unas 5 o 10 picaditas sí nos llevaríamos, así que vamos a entrar con mucho cuidado. Y así hacia abajo, porque vean, ahí está, y está lleno de avispas. Así que vamos con cuidado. Estamos literal encerrados con avispas ahorita. Literal estamos encerrados. O sea, si hay que correr hacia donde están ellas. Pero vean. De aquí a la puerta. Literal, sí brincaría por allá. Sería más fácil. Oigan, vean, ya estamos aquí en el interior del avión. Vean, aquí están las ventanas. Estas ventanas, pues yo no sé si son las originales o son adaptadas. Yo me imagino que son adaptadas. Bueno, no, de hecho sí son adaptadas porque estas no aguantarían la presión definitivamente de la altitud. Pero vean nada más. Obviamente digo, están viendo que pues obviamente aquí adentro no hay nada en este momento. Pero nos estaba contando el señor que esto lo va a terminar de adaptar más o menos por ahí de... bueno, como unos 6 meses más o menos. Que le va a poner todo, madera de roble, todo esto. Va a poner una camita, creo que le va a poner clima. Bueno, va a quedar chulo esto. Le pregunté si era como para rentarlo para Airbnb o algo. Me dijo, no, es para que disfrute la familia, para que disfruten mis nietos. Y nada más, es por puro gusto y amor al arte.
Y aquí pues el buen Dani ya está, ahora sí que literal en la cola del avión. Qué buena herencia le va a dejar a los nietos, ¿eh? Yo quiero la herencia. Y nos estaba mostrando hace un momento el señor que esta puerta todavía se abre. De hecho, esta madera la clavamos hace un momentito antes de empezar a grabar. Pero esta puerta se abre por completo. Porque, pues bueno, era una de las, ahora sí que de las salidas del avión. Salidas y entradas de emergencia del avión. Y nos comentaba que la otra mitad la tiene su sobrino por el aeropuerto. Entonces vamos a ver si tenemos suerte de también conocer la otra mitad del avión. Para que podamos tener, ahora sí que la historia completa. Oigan, vean, aquí tenemos de hecho todavía parte de algunos cableados, mangueras. No sé si estos son chicotes, no sé qué haya sido esto, pero sigue teniendo todavía algunas partes de los mecanismos originales. Vean qué chulada. Vean, aquí tenemos parte del sistema eléctrico. Aquí tenemos un arnés. Aquí están todos los cables. Díganme ustedes aquí abajito en los comentarios qué harían ustedes si tuvieran este pedazo de avión en su casa. ¿En qué lo convertirían? ¿En un cuarto? ¿En una sala de juegos? ¿En una sala de televisión? Aquí abajito en los comentarios. Me estaba diciendo el señor que todo esto lo va a quitar, pero que antes se va a asesorar con alguien de aeronáutica para saber qué puede quitar y qué no puede quitar, que no vaya a afectar el refuerzo del avión. Y que pues bueno, cuando le metan peso, ¿no? Que entre la gente y todo, pues no vaya a colapsar o a desfondarse. Y si se estaban preguntando, este avión era un avión comercial. Era de la aerolínea Western de México. Esta no es la matrícula original. Esta la escribió el sobrino del dueño. Estas son las iniciales del dueño. Y de este lado está lo que era la matrícula original. XATLA. T ya no se alcanza a ver mucho en persona, sí se ve, no sé en el video, pero está T acá, L y la A acá. Entonces esa era la matrícula original de este avión. Oigan, el Dani Gonz está blogueando acá arriba del avión adentro y lo voy a asustar con este palo a través de este huequito. Ahorita que esté cruzando, lo voy a sacar de golpe y lo vamos a asustar. Vamos a ver si logramos grabarlo. ¿Dónde estás? Pues tribu, espero que hayan disfrutado esta experiencia tanto como nosotros. La verdad es que pues fue bastante interesante poder ver esto en persona. ¿Tú cómo lo viste, hermano? Definitivamente una experiencia increíble. Espero que también ustedes lo hayan podido disfrutar. Es algo que no se ve aquí en Yucatán y tuvimos la experiencia de poder estar acá. De poder encontrarlo y además de que pues muy amablemente el dueño del lugar nos diera acceso a conocer esto, porque al final de cuentas pues es parte de su hogar también, ¿no? Entonces pues tribu, ya saben, suscríbanse aquí al canal para nuevas aventuras próximamente. Aquí abajito están las redes sociales mías, las redes sociales del buen Dani Gonz, y nos vemos pronto en la siguiente aventurita.